buenas a todos y bienvenidos al TVOnauta. Soy Paco Domínguez y hoy vamos a hablar de una joya de la ciencia ficción, de un cómic además bastante nuevo, ¿vale? Al contrario de la mayoría de los cómics de este canal. Cuando hablé, por ejemplo, de Scalped, hubo muchos en los comentarios que dijeron, pero bueno, Paco, hablando de un cómic de este siglo, he hablado de varios, ¿eh? No os paséis, de verdad que sois unos cachondos. Pero bueno, vamos a hablar de Este del Oeste, ¿vale? Este del Oeste de Jonathan Hickman y Nick Dragotta. Este cómic que van 7 tomos, yo tengo 5, bueno, tengo ahí el 6 en la pila pero estos 5 ya leídos, y tengo el 6 en la pila de lectura y el 7 cuando me lea el 6, pero con 5 leídos yo creo que ya puedo hablaros de esta serie para los que no la hayan leído, los que no la estén cogiendo, porque es una maravilla. A mí me la recomendó Ismael Caballero, ¿vale? Del canal Hablando Cómic, y la verdad es que, joder, muy buena la recomendación. Esto, como digo, es un cómic de ciencia ficción. Por el oeste, por el título, Este del Oeste, pues podría parecer, y la portada con ese señor con el revólver y el sombrero, podría parecer una serie del oeste. Y de hecho, según empieza ese primer número, pues tú, entrando un cowboy en una taberna, pues podrías incluso figurarte que era un western, pero nada más lejos de la realidad. Además se ve enseguida que hay elementos futuristas, ¿vale? Pero es que no es un western, y ni siquiera lo que parece en este primer número que Muerte, este señor que lleva la pistola, que no es otro que Muerte, uno de los 4 jinetes del apocalipsis, pues es el protagonista. Pues no lo es. De hecho, si vais viendo el resto de los tomos, cada uno lleva en la portada un personaje y todos tienen la misma importancia o tanta importancia como el que sale en el primero, como Muerte. Es una serie coral, hay un montón de personajes y todos interesantísimos. Como digo, el guión es de Jonathan Hickman, que bueno, pues ha hecho guión de un montón de cómics Marvel, por ejemplo, Cuatro Fantásticos o Vengadores, y el dibujo de Nick Dragotta, que igual ha dibujado un montón para las grandes. Aquí pues los dos se reunieron y dijeron, vamos a hacer un cómic que sea nuestro, que sea propio, con los derechos propios. Además, ya sabes, ahora buscan mucho la película o la serie de televisión. De hecho, ya se está haciendo algo en ese sentido. Entonces dijeron, vamos a buscar aquí una serie de creación propia y vamos a trabajar juntos. Hickman quería hacer un western, Dragotta, esto por lo que dicen, Hickman, que ha dicho el propio Hickman quería hacer un western, Dragotta quería hacer un cómic de ciencia ficción, y dije, pues no, ni para ti ni para mí. Hacemos un cómic de ciencia ficción que tenga además aspecto visual de western, pero al final tampoco es que tenga aspecto visual de western. Sí que hay rangers, sí que hay indios, pero hay elementos sobrenatural, amantos, hay magia, están los 4 jinetes del apocalipsis, hay elemento tecnológico brutal, hay naves, los indios, la gran nación, tienen una tecnología brutal. Entonces hay mucho de política, hay mucho, es una maravilla. Pero hay otro de las facciones, son todos japoneses con katanas y tal. Entonces, bueno, hay de todo. Es una mezcla impresionante. Es una mezcla. Coger un western, coges un western como cualquiera de los de Eastwood, coges el bueno, el frío y el malo, o el Fuera de la Ley, coges Los 7 samuráis o cualquier película de Akira Kurosawa, coges Star Wars, o Starship Troopers, películas así de, incluso Riddick, crónicas de Riddick, coges también incluso películas con elemento fantástico, con elemento mágico, magia, lo mezclas todo en una coctelera, lo agitas y sale este del oeste, ¿vale? Para mí, la única pega que le pongo,
La acción va muy lenta en los 3 primeros tomos, ¿vale? Esto está editado en rústica por Norma Editorial, como veis, entonces sale más barato que si fueran tomarracos ahí en tapadura. Yo sé que hay muchos que diréis en los comentarios, yo me espero al integral tocho con tapadura porque me encanta la tapadura y tal. Bueno, pues es respetable, por supuesto, como cualquier... Yo a mí, esta, como dice Gabriel Gamora, comúnmente, esta me parece el mejor formato para un cómic. Mejor que la grapa, con todo lo que el respeto que le demos a la grapa, porque todos leemos gracias a la grapa, leemos cómics gracias a la grapa, y es la mejor forma de que entren nuevas generaciones. Y entonces, con todos los respetos a la grapa, para mí es mejor que la grapa y mejor que el tochazo enorme, tapadura, que no hay quien lo agarre. Y para mí este es el mejor formato, con 4 o 5 números, que manejable, que se pueda leer bien. Vale, entonces, como digo, lo tenemos en 7 paperbacks de estos por Norma Editorial. En los 3 primeros la acción va muy lenta, está muy bien, está muy entretenido, hay muchas peleas, hay mucha sangre, o sea, no te aburres, te los lees como nada, te los devoras, los libritos estos te los devoras, pero vamos, de una sentada. O sea, en una tarde te pones pum, 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 y te los devoras porque se leen muy bien. El dibujo es una pasada, el dibujo de Dragota, y la verdad es que da gusto leerlo, ¿vale? Pero como digo, tomo 1, 2 y 3, pues va muy lento. Yo decía, a ver dónde quiere ir, tal, y sin embargo de repente llega el 4 y pasan bastantes cosas, y el 5 para mí es el mejor. El 5 ya aclara, para mí aclara mucho, es una pasada. El miedo con estas series largas, es que no las cierren bien. El miedo que tenía con Scalped o con Predicador o con The Voice dices, bueno, estás leyendo una serie que es muy chula, que es una serie muy guapa, que pasan muchas cosas, que está muy entretenida, y de repente, que te está gustando muchísimo, y de repente pues llega al final y es una cagada. Pero al final dices, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Cuando lo estás disfrutando tanto, el final de Predicador, pongamos que el final de Predicador, imaginaos que estamos todos de acuerdo en que es una mierda. Imaginaos que todos estuviéramos de acuerdo en que el final de Predicador es una mierda. Si en 80 números o 90 números te has pasado de puta madre. Si es una serie de la hostia. O Scalped mismo, joder, con lo que he disfrutado yo con el tomo 1, con el 2, el 3 y el 4, que son brutales. Tal, llega el tomo 5 de Scalped, esos 5 integrales, y es más flojo, pues el final, los 2 o 3 últimos números americanos, el final, lo que es el final es más flojo. ¿Con cuántas series de televisión no ha pasado que son magníficas, que son una pasada, y llega al final y dices, boba al final? Pero durante la serie, 4, 5, 6, 7, 8 temporadas de 20 capítulos cada una, te lo has pasado como un enano. Bueno, pues qué más da. Entonces, si Hickman lo cierra de puta madre, pues diremos, ole, chapo. Pero si no, si al final el final es una chorrada, aquí por el camino nos lo hemos pasado de maravilla, porque esto es canela, ¿vale? Esto es canela. Esto es canela. Yo, sabéis que compro poco nuevo, que yo compro tiras de prensa, compro cómics clásicos de Marvel, cómics clásicos de DC, cómics clásicos de 2000 AD, de argentinos, de todo, españoles, lo que sé. Y compro muy pocas series nuevas. Cuando me recomiendan series como Scalped, como este del oeste, tengo ahí el 1 de Paletos Cabrones, tengo el 1 de Ciencia Oscura, el 1 de Low, tal, para leerlos. Pero compro los números 1, me los leo, bueno, a ver qué tal están, pero realmente me cuesta porque joder, yo sé los autores que me gustan, voy a tiro fijo, y entonces yo sé que a mí hay X autores que me encantan, y a mí me gusta Frank Miller, me gusta Alan Moore, me gusta y voy a tiro fijo, y Hickman no había leído nada de él, igual que Jason Aaron había leído 2 cosas, o Tom King había leído 2 cosas, y entonces, como digo, me cuesta, y sin embargo es una pasada, ¿vale? Es ciencia ficción, como he dicho, pero con una mezcla de géneros brutal, con muchísimas cosas, una mezcla de muchas cosas. Si yo tuviera que decir el argumento de este del oeste,
estaría jodido. Porque sí, que os he hablado de cosas que salen, de que es una serie coral, de que son los 4 jinetes del apocalipsis, de que hay muchas facciones, tal. Pero ¿de qué va este del oeste? Es muy jodido. Es muy jodido decirlo. Porque, por un lado, tenemos a Muerte, que parece que ha sido traicionado por los otros 3 jinetes del apocalipsis, que está buscando algo, inicia una búsqueda, y en esa búsqueda más tiene parte de venganza, va matando gente a cascoporro. Tenemos una serie de naciones que tienen una especie de concilio, una especie de paz, con diferentes representantes que se reúnen periódicamente y que tienen esa unión, se basa en algo, digamos, sobrenatural. Esa unión enseguida se rompe y hay guerra y sangre a mares. Pero dentro incluso de las facciones hay subhistorias. En una de las facciones está la historia de uno que quiere hacerse con el poder. En otra de las facciones el hijo del rey, y vemos esa historia. Entonces, en otra de las facciones tenemos también la muerte del presidente. Hay personajes por ahí que no son lo que parecen. Es que, tela, es muy difícil. Lo que está haciendo Hickman, pues eso, da miedo decir, esto lo cerrará bien, porque lo que está haciendo es muy chulo y abarca mucho. Y la verdad es que, como digo, no es nada denso, no es nada farragoso, no es nada que, porque alguno puede pensar, joder, a ver, es que si es una obra estilo Los Metabarones o Linkal, estas de Jodorowsky, y que tiene mucha metafísica y no sé qué, y que, hostia, sí que cuesta entenderla. No. O sea, que es que esto se lee, como he dicho, se lee en 2 patadas y no tiene nada de metafísica. O sea, esto es lo que es. Pero, sin embargo, es muy difícil de explicar. Como digo, hacer una reseña de esto es jodido. ¿Vale? Yo, de hecho, llevo un rato que lo estoy pasando hasta mal. ¿Vale? Porque es muy difícil de explicar este del oeste. Quedaros con eso, con que es una historia de ciencia ficción, con tintes western, pero con mucha más mezcla de géneros. Con unos personajes sensacionales, con unos diálogos brillantes en muchas ocasiones, con unos puntos de tensión, ¿vale? Unos cliffhangers al final de los números, muy buenos, unos pulsos dramáticos muy buenos. A lo mejor hay una escena en pausa y de repente se desata la tormenta y termina en un pulso dramático bastante fuerte, con un dibujo de Nick Dragotta que a mí me ha sorprendido, que a lo mejor a mí me gusta otro tipo de dibujo más sucio y tal, pero bueno, que está muy bien. O sea, el dibujo es muy bueno, ya digo, y a mí a lo mejor me gusta, pero tiene cosas sensacionales y eso, una masacre tras masacre, pero con sentido, no violencia. Esto es un cómic de matanzas y violencia sin sentido, desmedida. No. O sea, la violencia es porque ocurren cosas que hacen que se desate esa violencia, y todo tiene un porqué, ¿vale? Espero que os haya servido la reseña, que me hayáis entendido. Ves, fíjate, o sea, es que tiene unas páginas, fijaos la que os enseñé antes, del yéndose ahí con los cadáveres, o esta otra. Tiene páginas, este es el 1, pues igual tiene el 2. Tampoco quiero enseñar más, pero tiene páginas así que terminan. Joder, esta no la voy a enseñar porque es brutal. O sea, es que estoy viendo finales de capítulos y todos terminan con unos pulsos muy en alto. O sea, la verdad es que Hickman a mí me ha sorprendido mucho. Ya digo, es un autor que no había leído nada de él y joder, como todo sea así, tío, maneja muy bien los tiempos. Entonces, recomendable para mí al 100%. Tiraos de cabeza por este del oeste. A mí lo recomiendo Ismael Caballero. Muchas gracias, Cava. Y os lo recomiendo a todos, porque es una historia buenísima de ciencia ficción. Buenísima, ¿vale? Y vamos a ver cómo la cierra Hickman, porque como la cierre bien, podemos estar ante una obra, no voy a decir una obra maestra, que puede ser, por supuesto, pero ante una obra muy buena a recordar luego en los próximos años.
luego dentro de 5, de 6, de 7, 8 años, una vez que termine, la recordaremos como recordamos a Predicador, como recordamos obras así, Scalped o otras obras cerradas. Esto no, ni siquiera es Vértigo, yo digo, es Image, pero la verdad es que es una pasada. O sea, para mí está al nivel de otras obras de Image como Los Muertos Vivientes o Invencible, que han trascendido el género y que van a ser clásicos, ¿vale? Entonces, como digo siempre, leed cómics y hasta el próximo TV Nauta.